¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva entrega de Diálogo del Pensamiento, comunicación con valor. En el día de hoy tenemos una agradable visita aquí en el estudio de nuestro programa del licenciado Edwin Espinal, historiador dominicano, historiador de Santiago de los Caballeros, autor de una cantidad de obras y de una cantidad de ensayos y que permanentemente Edwin está alimentando todo lo que es la cultura en la República Dominicana y sobre todo la cultura de los santiagueros. Bienvenido, Edwin, a nuestro programa Diálogo del Pensamiento. Para nosotros es un gran placer tenerte aquí en el día de hoy. Eres abogado, pero además eres miembro de la Academia Dominicana de la Historia. Eres un hombre muy joven, de lo cual debe ser un orgullo para estas generaciones. Y también eres miembro del Instituto Duartiano Dominicano de Genealogía y directivo del Ateneo Amantes de la Luz de Santiago de los Caballeros, entre otras instituciones, para ir mencionando algunas cosas que en el transcurso del programa. ¿Cómo compartes el derecho, la historia, la cultura y la genealogía? Me estoy enredando con la palabra, sí, pero es genealogía. Correcto. Bien, es un poco difícil llevar quizás tantos cartones como se diría en buen dominicano, pero he logrado, digamos que equilibrar tantos intereses, compartiendo el tiempo y dedicando a cada área el tiempo preciso. Por supuesto, hay ocasiones en las cuales me veo atiborrado de montones de requerimientos o de asuntos, ya sea en el ámbito profesional, en el ámbito académico, con una investigación histórica o genealógica, pero siempre puedo salir a flote cuando comparto tantas cosas. Hay gente que me pregunta, ¿cómo te da el tiempo? Tus días son de 48 horas para poder lidiar con tantas cosas. No solamente es la oficina, es también dar clases, participar de instituciones sin fines de lucro, en fin. Siempre en actividad. Pero, Edwin, también sabemos que las cosas que le apasionan a uno, siempre hay tiempo para ellas, y eso es importante porque es una preocupación. Y yo pienso que en estos tiempos se nos están escaseando las personas que se preocupen por lo que tú te preocupas, sobre todo en lo que a la cultura se refiere. Y es necesario que nosotros alimentemos ese asunto en las nuevas generaciones. Tus dos investigaciones sobre la historia social de Santiago de los Caballeros han obtenido dos de los premios más importantes literarios de la República Dominicana, el premio de la Feria del Libro y el premio anual de Historia. ¿Piensas continuar cubriendo otros periodos históricos bajo este esquema? Sí, el primer, digamos que volumen de Historia Social de Santiago de los Caballeros abarcó 1863-1900 y decidí tomar ese periodo porque 1863 marca, es un parteaguas en la historia de la ciudad porque es cuando la ciudad es incendiada durante la Guerra Restauradora y se reconstruye de cara al siglo XX a partir de sus propias fuerzas, de su propia sociedad civil. El segundo volumen, que es el que gana el premio de la historia en el 2020, abarca de 1900 a 1916. Algunas personas dirán, bueno, es un espacio, un periodo muy corto de apenas 16 años frente al anterior, que abarcó un periodo mucho mayor. Pero ese periodo de principios del siglo XX, previo a la ocupación, es definitorio para poder entender el Santiago que se va a proyectar en la era de Trujillo, durante la ocupación norteamericana, porque van a perfilarse determinados personajes que van a tener una incidencia capital en la historia de la ciudad hasta los años 40, 50, y van a surgir una serie de instituciones que igualmente van a tener una fuerza que se va a proyectar incluso durante 60 o 70 años en el siglo XX, hasta la década del 60, 70. En fin, y además el estudio de este periodo es muy importante porque generalmente a nivel historiográfico se ha tratado solamente desde el punto de vista político, la inestabilidad que siguió a la caída de la dictadura de Lilis, pero no los aspectos sociales, en este caso de una ciudad del interior, como dirían los capitaleños, sí. Y por eso el interés. Seguirlo, claro que sí. La aspiración sería abarcar en un tercer volumen la ocupación norteamericana del 16 al 24,
y acaso en ese mismo volumen también ya el gobierno de Horacio Vázquez del 24 al 30. Hace poco cumplimos 100 años de la ocupación precisamente Sí. de 1916 por parte de Estados Unidos. Nosotros tenemos una amplia historiografía sobre el particular, Edwin. Sí, se puede decir que es un periodo que se ha abordado no tanto por autores locales, que han tocado sí aspectos puntuales, no autores digamos que modernos, pero sí ha sido enfocado por autores extranjeros. Muchos estadounidenses han llevado su mirada al periodo de la ocupación y se cuenta con textos tanto en inglés como en español. Algunos han sido, por ejemplo, traducidos y publicados por la Sociedad Dominicana de Bibliófilos en relación con la primera ocupación. Pero no, me refiero más a autores dominicanos. Autores dominicanos son muy contados. Son muy pocos, ¿verdad que sí? ¿Y a qué se deberá eso? Generalmente los textos... Es un periodo tan trascendente para la historia. Los textos que se produjeron a propósito o durante la intervención. Y por determinadas razones, esos libros no llegaron hasta nosotros. Se hicieron 1 o 2 ediciones, no se han vuelto a reimprimir y son, digamos que muelas de garza. Son muy poco conocidos a nivel bibliográfico y escasean también en las bibliotecas. Conocemos de tu interés, Edwin, como expresidente del Comité Dominicano del ICOMO sobre el patrimonio cultural construido. ¿Por qué solo se piensa en que lo colonial es el único patrimonio con el que contamos en la República Dominicana? Eso tiene una raigambre legal. Una vez Balaguer inicia su periodo de 12 años, cuando crea la Oficina de Patrimonio Cultural en 1967, el primer encargo que le da es el de limitar la ciudad colonial. En virtud de un decreto se fijan esos límites, una ley del año 69 declara ese perímetro en el casco antiguo de Santo Domingo como ciudad colonial. Y esa misma ley del año 69 elevó a la categoría de monumento nacional 104 inmuebles en el país. Irónicamente, de esos 104 inmuebles, un número tan amplio, la mayoría son monumentos coloniales o ruinas coloniales, yacimientos arqueológicos aborígenes, y solamente hay uno del siglo XIX. La casa donde se firmó el manifiesto de la independencia de Cuba en Montecristi, donde se reunieron Martí y Máximo Gómez. Posteriormente a esa ley del año 69, se podría contar apenas 3 o 4 monumentos posteriores que no pertenecen a la época de la colonia. La Basílica de Higüey del año 70, mediante una ley se declaró monumento nacional. Un monumento a la batalla del Tortuguero, por ley también se declaró monumento nacional por una ley de 1984. El mausoleo, la tumba de los héroes de Maimón, Constanza y Estero Hondo en el centro de los héroes también se declaró monumento nacional. Pero fuera de ahí no contamos con otras edificaciones que pertenezcan a periodos históricos diferentes, ni tampoco, por ejemplo, arquitectura contemporánea. La producida en los últimos 50 años del siglo XX no está declarada monumento nacional. Entonces, cuando también, este es otro elemento a destacar, cuando se subdivide el patrimonio cultural de la nación en una ley del año 68 y se indica que dentro de esa categoría está el patrimonio monumental, expresamente se señalan los edificios coloniales y otras construcciones de interés histórico o artístico. O sea, ese interés preferente por lo colonial, no solamente a nivel legislativo, sino también a nivel práctico en los hechos, porque se puso un mayor interés en rescatar ese espacio fundacional de la ciudad capital y no se puso idéntico interés en centros históricos en otras ciudades del país. Por ejemplo, el centro histórico de Santiago, el de Puerto Plata, el de La Vega, el de Moca, el de Montecristi, el de San Pedro de Macorís, están constituidos por edificaciones en madera y hormigón. No hay nada colonial. Recordemos que muchas de estas ciudades o fueron destruidas por terremotos, por incendios, y resurgieron ya en el siglo XIX, producto, específicamente en el caso del Cibao, de la economía tabaquera. De manera que no contamos con nada colonial. Entonces, cuando se piensa que el patrimonio es únicamente lo colonial, es justamente por esa razón, por el interés particular que otorgó Balaguer y los gobiernos subsiguientes
únicamente la ciudad colonial de Santo Domingo. El resto del patrimonio en República Dominicana, el de otras épocas que no pertenece a la colonia, siglo XV y XVI, no ha tenido nunca un apoyo económico como lo ha tenido la ciudad colonial de Santo Domingo. La parte colonial, sí. Y hay manera de revertir esto y que se reenfoque y que se le dé trascendencia al patrimonio fuera de lo colonial. Claro, o sea, el Estado Dominicano, en este caso el Ministerio de Cultura, debería tener una política en materia de patrimonio cultural descentralizada para poder otorgar fuerza a sus delegaciones en los diferentes municipios donde existen centros históricos, pero al mismo tiempo tiene que existir una concienciación de los propietarios de que cuentan no solamente con un bien privado, sino con un bien que tiene una función social. O sea, si bien existe un certificado de título que declara a determinada persona como propietario de un inmueble, claro, ese inmueble, si es declarado patrimonio cultural de la nación, ya cumple una función social. Pertenece, entre comillas, digamos, al colectivo, a la sociedad toda, y es una herramienta para ejercer el derecho a la cultura. Que en este caso, los ciudadanos no solamente se apropian de los hechos de la cultura, yendo a un concierto, leyendo un libro, participando de la puesta en escena de una obra de teatro o de un ballet, sino también viendo el patrimonio, conociendo el patrimonio edificado. Claro. ¿Qué es lo que hace la gente cuando sale fuera del país? Bueno, lo primero, ver el centro histórico de la ciudad capital a donde va, hacer un recorrido, hacer un tour en la ciudad, llevarse una muestra de un edificio, un recuerdo, un llavero, una camiseta que tiene un inmueble representativo del patrimonio de ese país. Entonces, aquí no existe esa cultura, independientemente de que tengamos más de 50 años de haber declarado los primeros monumentos nacionales y de haber puesto en valor el casco histórico de Santo Domingo. Edwin, a propósito de eso, en Santo Domingo y en Santiago, hay una actitud de los propietarios de algunos tipos de vivienda. Aquí tenemos, y en Puerto Plata, las famosas casas victorianas. Aquí tenemos propiedades que son patrimoniales en el centro histórico de Santiago, en Santo Domingo también. En Santo Domingo y aquí hay un concepto común en los propietarios de que a ellos no les sirve para nada tener que su propiedad sea patrimonial porque no reciben ningún tipo de estímulo por parte del Estado. Y de hecho, hay incendios que han destruido estructuras patrimoniales, sobre todo en el centro histórico de Santiago, y se lo atribuyen al hecho de que inmediatamente han sido construidos o han hecho algún tipo de negocio, y tú lo conoces que es así. Entonces se lo atribuyen a que no hay ningún interés del Estado en valorar y que el propietario de ese tipo de edificaciones, tanto en Santo Domingo como en Santiago, tenga la posibilidad, y en Puerto Plata también, que ha sucedido incendios, tenga la posibilidad de vivir holgadamente y poder mantener ese bien. Entonces, ¿cómo entender esta parte que tú planteas de esa necesidad de lo patrimonial y esa importancia que tiene para la cultura, con que la gente no le da ese valor, o muchas veces los propietarios de esas edificaciones, de esas construcciones? Ese es un gran dilema y mucha gente me lo pregunta y yo también me he planteado qué salida buscarle, porque ahí tenemos un conflicto entre el derecho de propiedad y al mismo tiempo el derecho al patrimonio cultural que pertenece al colectivo. Incluso el propio Tribunal Constitucional, el magistrado juez presidente Benito Rey Guevara, en un voto salvado, en una sentencia, se alejaba del criterio del tribunal, justamente resaltando eso. Perfecto, la edificación es patrimonio cultural de la nación, cumple una función social, pero más allá de esa función social, el propietario no puede ver anulado su derecho de propiedad en provecho de la colectividad, tiene que recibir un beneficio a cambio. Lógicamente. Cuando se dictó la ley del año 1969, posteriormente apareció una ley en 1973 que beneficiaba a propietarios que restauraran la fachada y el inmueble completo. Para un caso y para otro existía la posibilidad
de una exoneración del 50 y el 100% del impuesto sobre la renta. Pero esa exención que favorecía a los propietarios únicamente tenía como plazo un año. Quienes no emprendieron labores de restauración en ese periodo, sencillamente perdieron esa posibilidad. Fuera de esa situación, digamos que circunstancial, no se produjo en los años subsiguientes, ni tampoco existe en la actualidad, ningún beneficio, como señalas, en relación a la preservación de inmuebles patrimoniales. Ningún propietario recibe nada a cambio. No hay exención de IPI, no hay exención de impuestos sobre la renta, no hay exención de ITEVIS, no hay nada. No hay una asignación tampoco del Estado. Tampoco, o sea, entonces lo que la ley señala es que si el propietario no tiene recursos o justifica que no tiene recursos para emprender las tareas que la Dirección de Patrimonio le exija, entonces el Estado es el que debería, en la teoría de la ley, asumir esas tareas. Obviamente. Pero entonces tenemos de un lado que el propietario no tiene recursos, pero el Ministerio de Cultura tampoco tiene en su presupuesto dinero para emprender esas tareas. Entonces la casa se queda como el jamón de un sándwich, pero sin pan, a los lados. Queda sencillamente desamparada. Totalmente. Y por esto, cuando muere el propietario, los hijos ya viven en otro lugar, no les interesa volver a vivir en la casa paterna, la ponen en venta, la alquilan, dejan que el tiempo se encargue de ella y un mal día aparece un incendio o aparece destruida en un fin de semana y queda el solar para ser ofertado al mejor postor para que construya un parqueo o una edificación que no aporta nada a la arquitectura de la ciudad. Ese es un tema que vamos a seguir abundando en el próximo segmento, Edwin, pero ahora nos vas a permitir ir a nuestros compromisos de publicidad aquí en Diálogo del Pensamiento. No se vaya, regresamos en breve. Amigos, continuamos en el día de hoy en Diálogo del Pensamiento, en esta agradable plática sobre cultura, sobre historia, sobre genealogía, con el licenciado Edwin Espinal. Y abordábamos en el segmento anterior, Edwin, una exposición muy buena que estás haciendo sobre la importancia y el interés que puedan tener los propietarios de residencias que tienen valor histórico, para no decir exactamente patrimoniales. ¿Hay alguna manera en que el Estado u otras instituciones puedan asumir la responsabilidad de estimular a los propietarios de edificaciones patrimoniales a que la preserven, a ir en su auxilio? Yo he visto personas que están prácticamente en la miseria y viven en residencias patrimoniales, y es exactamente el esquema que tú planteaste en el segmento anterior. Las generaciones nuevas no viven en esa residencia, la abandonan, aquí la ocupan haitianos o lo ocupan por dioseros, y entonces deja de tener valor. Y lo importante para nosotros, yo entiendo, que debe ser el mantener eso como un atractivo y que finalmente no termine destruido. Pero también la gente que es propietario necesita algún estímulo. ¿Hay alguna posibilidad de que eso se pueda lograr del gobierno o de instituciones que apoyan la cultura? Se ha planteado desde hace muchísimo tiempo, hace más de 20 años, la posibilidad de incluir o de votar una nueva ley de patrimonio cultural que incluya exenciones y favorecimientos fiscales a favor de los propietarios, pero no ha podido salir a camino ninguno de los proyectos de ley que se han planteado. Tenemos una brecha con la nueva ley de mecenazgo, donde eventualmente los propietarios y al mismo tiempo instituciones, instancias interesadas en la preservación del patrimonio podrían lograr de terceros, de mecenas, el apoyo para restaurar, para poner en valor estos inmuebles, y ojalá pueda lograrse. Hay que pensar, por supuesto, que le sabe a rayos a la Dirección de Impuestos Internos que le hablan de exenciones, y también para un sector del gobierno de que se creen más exenciones de las que hay, cuando lo que el Estado busca es limitar las que ya existen, pero es un renglón que debe ser aprovechado.
tenemos el ejemplo de montones de países, no hay que citar ninguno en específico, para destacar cómo el patrimonio construido, la memoria construida, es justamente un valor a explotar, al cual se le puede sacar dinero. Y bueno, los santiagueros seguramente deben estar envidiosos de Puerto Plata, ¿Por qué? con 2 muelles de cruceros ahora, Ajá. porque justamente, ¿qué va a mostrar la ciudad? Bueno, va a mostrar su patrimonio construido. Entonces, en el caso de Santiago, de poder lograr una colita de ese turismo que llegará a Puerto Plata, no tenemos playa, no tenemos ningún municipio que dé a la costa, tenemos sencillamente un patrimonio natural en las montañas y construido en la ciudad. Entonces, ese patrimonio que existe en la ciudad tiene que ser valorizado, tiene que ser exaltado y reconocido más que como un bien cultural en sí mismo, como un bien económico, que puede estar en el ámbito de los productos y servicios y que puede ser ofertado como atractivo turístico. Edwin, ahora que mencionas a Puerto Plata y el asunto de los 2 muelles, quiero aprovechar ese aspecto para plantearte que fuera del monumento, fuera del Centro León, del tabaco, que tengo un tema muy específico que tratarte sobre el tabaco, se habla siempre, y hay gente aquí que sostiene una posición muy dura con relación a Santiago como destino turístico. ¿Qué nosotros podemos ofrecer en Santiago a propósito de lo que estás hablando de Puerto Plata? ¿O cómo podemos nosotros promover a Santiago como un atractivo turístico para que el que llega a Puerto Plata, viendo a Puerto Plata y todo lo que ofrece, pueda interesarse en venir al primer Santiago de América? Tenemos 2 anclas importantes, como ya se dijo, el monumento, el Centro León y las industrias tabacaleras que hay en la ciudad y en los municipios cercanos. Pero se necesita articular, el Consejo para el Desarrollo Estratégico, el clúster turístico, necesitan articular a los demás actores que puedan incidir en una política local, la misma alcaldía, para lograr proyectar a la ciudad como un destino turístico, como un destino cultural, más allá del monumento, del Centro León y el tabaco. Tenemos un centro histórico con muchas edificaciones que pueden ser exaltadas. Nuestra catedral. La catedral es objeto de visitas puntuales. El mismo centro histórico tiene edificaciones que pueden ser escogidas para vincularlas en un recorrido arquitectónico o en un city tour, en un arquitour, y por qué no también el mismo cementerio. Sí, que se ha es realizado, un elemento importante. Se ha realizado al menos 3 recorridos ya, y incluso el Consejo de Regidores de la Alcaldía, del Ayuntamiento, ha sido apoderado por el Comité Dominicano de Comón de un anteproyecto de resolución para que sea declarado museo a cielo abierto, como lo están otros cementerios a nivel mundial. Es una visita obligada si se va a La Habana, ir al cementerio Colón, si se va a Buenos Aires, visitar la Chacarita o el cementerio de la Recoleta, y si se va a París o a Madrid, también Père Lachaise y el cementerio del Prado. O sea, que son espacios que están propuestos como atractivo turístico de las ciudades, a los cuales los turistas pueden acceder. Y bueno, Santiago tiene que repensarse en ese sentido para ampliar su abanico de atractivos turísticos, y al mismo tiempo, fuera de ese patrimonio en la ciudad, tiene que contar con el patrimonio natural de la sierra, San José de las Matas, Jánico, la industria del casabe. La ruta de Colón, como le decimos. También, o sea, vincular la primera ciudad de vincular la Nuevo Isabela, Mundo. vincular las ruinas de Jacagua, vincular la Vega Vieja en un circuito también colonial. Porque, vinculándolo también a la primera pregunta, lo único colonial interesante es lo que está en la capital. Sí, eso es lo que se ha vendido siempre. Lo que está fuera de Santo Domingo no se toma en cuenta. Sí, así es. O sea, lo colonial que está fuera de la capital no se toma en cuenta. Yo estuve, por ejemplo, en la Isabela el fin de semana pasado. Yo tenía añales que no iba a la Isabela. Y lo único nuevo que pude ver fue una construcción, bueno, un museo, un centro de interpretación, un espacio para turistas, quizás un poco más de vegetación cerca de las ruinas, pero las ruinas están tal cual. Así es. Y hace tiempo, por ejemplo, que se está
degradando el risco sobre el mar y se está comiendo las ruinas de la casa de Colón. La única casa que tuvo Colón en América se está perdiendo. ¿Por qué? Porque sencillamente queda fuera de Santo Domingo. Edwin, con frecuencia el dominicano tiene un alto grado de insensibilidad sobre todo aquello que representa la preservación de los elementos culturales, tanto materiales como inmateriales. Y esto te lo digo porque me preocupa de manera personal un proyecto en el cual estuve involucrado y que fui actor de él, que fue el Museo Dominicano del Tabaco, obra patrocinada, ideada y promovida por la compañía anónima tabacalera, donde se exponía el elemento tabaco como el protagonista, no solamente de lo que representa para la economía dominicana, sino de lo que ha representado en las luchas sociales del siglo XIX, por ejemplo, en el Cibao y sobre todo en Santiago de los Caballeros. A tal efecto, se instaló el Museo Dominicano del Tabaco en las calles 30 de marzo, esquina 16 de agosto, en un local también con un alto valor histórico, porque allí estaba instalada en sus inicios la Sociedad Amantes de la Luz, a la cual de la cual tú perteneces y has dirigido. ¿Qué pasó y qué hicieron con todos los elementos que constituían el Museo Dominicano del Tabaco? Que eso fue de un día para otro, lo desaparecieron. Tengo entendido que muchas piezas fueron a parar a muchas viviendas, pero ¿desapareció el Museo Dominicano del Tabaco? Desapareció el museo, en definitiva. Yo quería que tú me hubieras contestado, no. Se instaló en tal sitio. No. O sea, de golpe y porrazo, creo que una vicepresidenta... La capitalización se llevó a la tabacalera, sí, fue adquirida por un grupo por capital privado, sí, privado, y el museo sencillamente desapareció. El local es propiedad todavía de la Ateneo Amantes de la Luz, era un local alquilado, y he podido ver algunas piezas, muy pocas, por cierto, pero disgregadas, en el museo, en el espacio del Museo de la Fortaleza San Luis. Que pertenecieron al Museo del Tabaco. Pero están no expuestas, sino sencillamente almacenadas en un lugar sin dársele ninguna importancia. Es una lástima que Santiago, fuera del Centro León, no cuente con un museo en el centro de la ciudad. Y es una lástima también que ese proyecto de los años 90 de la Plaza de la Cultura también no haya fructificado. Porque no solamente se iba a reinstalar, digamos, que el Museo del Ron, sino que también iba a existir, el Museo del Tabaco, sino que también iba a existir un Museo del Ron en el entorno de la catedral. Así es. Iba a existir una escuela de danza, iba a existir un museo dedicado a Ercilia Pepín. El edificio de la Gobernación iba a ser dedicado al Museo de Arte, o sea, todas las piezas de las bienales del concurso de León Jiménez iban a estar en lo que pudo haber sido un museo de arte, pero todo ese proyecto se fue a pique, después que Balaguer se desinteresó en el proyecto de la Plaza de la Cultura. Siempre surge esa idea como un sueño de revivir la Plaza de la Cultura, pero entiendo que es imposible. Ojalá alguna otra instancia se anime a reformular y a reinstalar el Museo Dominicano del Tabaco, porque era un atractivo valiosísimo. O sea, siendo Santiago, jactándose de ser la capital del tabaco y contando con municipios en cuyo entorno se cultiva tabaco, no es posible que no exista ni siquiera una tienda, digamos que así es, conocida, resaltante, o sea, de valor, número uno, donde uno pueda ir a llevar un turista a comprar puros, a comprar ron, a comprar chocolate dominicano. Claro, que son fundamentales. O sea, eso falta también como parte de un atractivo en la ciudad. Entonces, por eso yo veo que todavía es un sueño lo que planteabas sobre Santiago como un destino turístico, porque hay tantos elementos que pudiéramos ofrecer, y convertirnos realmente en ese atractivo pero lo hemos echado por la borda, no le damos nada. Yo le decía a unos periodistas en ese sentido que me pidieron un recorrido guiado por la catedral. Fíjense que hay una historia que contar. Claro. Hay muchos elementos que contar. Lo mismo se puede hacer
Con el centro histórico, lo mismo se puede hacer en el cementerio. Sencillamente hay que tener creatividad, generar, investigar para poder articular esas historias, formar guías, capacitar guías para que puedan dar a conocer lo que tenemos, porque de otro modo una visita de turistas se va a limitar a ver una fábrica de tabaco, ir al monumento, ir al Centro de León, y si se quedan en la noche van a cenar en Camp David y van a ver la ciudad iluminada desde allá. Y después se van porque no hay articulado nada más. O sea, se pudiera salir de Santiago y irse, por ejemplo, a San José de las Matas, irse a Los Montones, irse a un río, a un balneario, irse a Diego de Ocampo, a hacer senderismo, llegar hasta la cima del pico. En fin, o sea, ¿dónde yo consigo información? ¿Dónde lo encuentro en un motel? O sea, ¿dónde hay un brochure que me diga qué hacer en la ciudad? No lo hay. O sea, todo eso falta. Hay pasos que se han dado, sí, pero se necesita dar un paso más allá. Edwin, vamos a seguir con ese tema, pero de nuevo te pedimos la anuencia para ir a los compromisos de publicidad aquí en Diálogo del Pensamiento y regresamos en muy breve tiempo. De regreso, amigos, al Diálogo del Pensamiento, conversando con Edwin Espinal sobre temas culturales, temas históricos. Edwin, el tema de Santiago como atractivo turístico, que tú muy bien también nos explicaste, puede descansar, porque hemos visto, y te voy a tratar ahora, el tema de la Fortaleza San Luis. Hemos visto que hay instituciones que se han responsabilizado de ciertos asuntos, por ejemplo, con la Fortaleza San Luis, pero la Fortaleza San Luis yo no sé cuál es el estatus actual y yo quiero que tú me hables de eso ahora, porque ¿quién tiene la responsabilidad de amarrar todos esos elementos que tú has planteado en el segmento anterior y que convertir a Santiago como una interesante ruta turística? Le correspondería a las fuerzas locales, articular desde dentro. Eventualmente se podría tocar a la puerta del Ministerio de Turismo y también el Ministerio de Cultura, pero entiendo que es una labor que le corresponde a las propias entidades santiagueras sacar adelante esa propuesta. La Fortaleza San Luis está en manos del Ministerio de Defensa, gracias a Dios. Porque está en manos del Ministerio de Defensa. Si no fuera... Porque había habido, perdón, dos decretos, uno que le hacía una concesión a la ASIS, después fue no sé si ha sido derogado, porque ellos tienen un planteamiento de que hubo otra concesión, pero que su contrato no fue rescindido. No fue rescindido, es un tema jurídico realmente. Pero ahora mismo yo tengo preocupación, tú has escrito, gracias a Dios has enfocado el interés de un santiaguero por un bien histórico de nosotros que está también constituido como patrimonio nacional. Sí, fue declarado patrimonio en 1991, pero el Ministerio de Cultura no ha tomado ninguna acción en 30 años con respecto a la Fortaleza. 30 años, imagínate. Existe, gracias a la labor desinteresada de varios ciudadanos, un patronato, que es el que sostiene el museo, que también logró el apoyo del general ya fallecido Gustavo Jorge García, que fue, digamos, que el animador desde el Ministerio de Defensa de ese museo. Y no obstante haber fallecido, el museo se ha mantenido en ese espacio. El presidente de la República recientemente visitó a Santiago y se interesó en el museo para ver de qué manera puede explotarse de una mejor manera. Pero me preocupa el espacio, ese entorno de la Fortaleza San Luis, porque se ha hablado de un estacionamiento, idea con la cual yo no la comparto, porque si bien es cierto que Santiago necesita áreas de estacionamiento, pero hay áreas y hay propiedades que tanto el municipio como el gobierno podrían hacer una alianza público-privada y desarrollar estacionamientos para el plan que se tiene previsto para Santiago 2030.
pero que se toque la Fortaleza San Luis para mí es un acto de iniquidad que no lo comparto, salvo que no sea como un elemento cultural. Yo comparto ese mismo criterio. La Fortaleza debe ser un espacio cultural. Y los edificios que hay en el entorno del patio de la Fortaleza pueden ser intervenidos perfectamente, pueden ser reciclados y pueden ser rehabilitados para instalar indudablemente que un museo de la guerra restauradora. Recordemos que la Fortaleza fue el asiento de las tropas españolas durante la restauración, pero la Fortaleza, digamos que es el punto donde van a confluir el ejército dominicano y el ejército español en la batalla de Santiago de septiembre del 63, de manera que es un espacio fundamental, un hito clave en la historia de la guerra restauradora, y merecería que existiera aquí un museo de la restauración, ya que en el monumento, por razones de espacio, lo que hay son sencillamente unos dioramas y los murales de Bela Zanetti. Y bueno, el espacio que existe como museo en la Fortaleza igualmente perfectamente puede permanecer, pero necesita sí un reforzamiento museológico y museográfico. Edwin, tenemos tantos temas que compartir contigo que el tiempo no nos va a dar, pero rápidamente se nos está terminando el tiempo ya, y quiero abordar el tema tú fuiste director de la ONDA, de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, que tiene un soporte en una estructura jurídica moderna. El dominicano aquí en nuestro país está respetando realmente el derecho de autor. Los autores se han visto estimulados en registrar sus obras. Existe respeto, pero existe también mucho desconocimiento por parte de los autores, de los titulares de derechos, de el potencial económico que tienen en sus manos. Uno se encuentra, quizás las personas que tienen mayor criterio con respecto al valor económico de su creación intelectual son los músicos, pero no pasa igual con los arquitectos, con los desarrolladores de programas de computadora, con los autores de libros, en fin, con cualquier otro tipo de creadores. No le dan la importancia que tienen esos activos inmateriales, que en muchos casos, por ejemplo en el caso de las pequeñas y medianas empresas, son el activo fundamental, y mucha gente que emprende un proyecto lo desconoce. No registran un nombre, no registran la marca del producto que están comercializando, y entonces llegan a la oficina de uno ya con el lío armado, que me cogieron el nombre, que yo no registré la marca, que me están pirateando el programa, en fin. Hay mucho desconocimiento. Actualmente la Oficina Nacional de Derecho de Autor tiene una campaña bastante sólida con respecto al registro, para que la gente registre sus creaciones intelectuales. El registro en materia de derecho de autor no es obligatorio, es facultativo, es optativo por parte de los titulares de derecho, diferente a como pasa en propiedad industrial, que para tener derecho sobre una marca, un diseño industrial, sí hay que registrar, pero el registro es muy importante. Pero desde el punto de vista también de la protección, podemos decir que tenemos ya una jurisprudencia que se ha venido construyendo desde los tribunales de primer grado, Corte, Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional, que han reconocido justamente la constitucionalidad en muchos casos y han valorado positivamente las normas de la ley de derecho de autor y de la ley de propiedad industrial. Son escasísimas las sentencias que pudiéramos criticar, pero en sentido general podemos sacar un balance positivo de la protección de la propiedad intelectual de la República Dominicana. Mira, cuando anuncié por mis redes que te tenía como invitado, te enviaron varias preguntas, Edwin. No sé si tenemos el tiempo, pero vamos a tratar de hacer algunas de ellas y que sean entendibles. El propietario de una pintura, me enviaron, puede registrar esa obra pictórica de un pintor donde se certifique que es auténticamente de ese pintor. ¿Y quién puede o debe certificar? ¿Eso se debe ser registrado? ¿Cómo es el procedimiento? En este caso, el propietario de un cuadro, por ejemplo, exacto. Sencillamente es propietario del cuadro, de la cosa física, no de los derechos de autor que recaen sobre la obra que está contenida en ese cuadro, en esa tela. En todo caso, en principio los derechos pertenecen al pintor.
Sí. Aunque haya fallecido. Aunque haya fallecido. En ese caso, los derechos los van a ejercer los herederos. Eventualmente se podría plantear una cesión de derechos a favor del propietario del bien físico, y ya ese propietario de la cosa física lo será también de los derechos autorales. ¿Y lo puedes registrar? Sí, una propiedad. Perfectamente los derechos autorales pueden ser registrados. Es importante registrar porque el registro establece una presunción de autoría o de titularidad. Correcto. A favor de quien registra, y quien pretenda ir en contra de esa presunción tiene que aportar la prueba en contrario. O sea, de ahí el valor del registro. Claro. Edwin, tú tienes una obra sobre que Santiago es la provincia más provincia, ya finalmente, ¿por qué? Bueno, es una frase de Hostos, y por eso la titulé así. Hostos entendía que Santiago era la... Es por el protagonismo que hemos tenido. Claro, la provincia que fue eje del Cibao en su momento, o sea, por el hecho de siglo XVII, la devastación de Osorio, Santiago queda sola en la región norte. Correcto. Y es la que enfrenta todos los embates de la colonia francesa, y en torno a Santiago es que va a girar la economía del tabaco. Y en el siglo XIX se van a producir hechos relevantes como la batalla del 44, la revolución del 57, que van a girar en torno al tabaco y que van a tener como pivote a Santiago. Así es. Bueno, ese es un tema quizás para un programa. Así que, Edwin, te vamos a comprometer para que vuelvas a asistir a Diálogo del Pensamiento y seguir exponiendo todas estas cosas que de manera permanente tú lo haces, de manera escrita, a través de artículos, como dijimos, de tus obras, de participaciones también que tienes en diferentes medios. Así que para nosotros ha sido un tremendo placer tenerte aquí en Diálogo del Pensamiento, platicando de esos interesantes temas con toda nuestra teleaudiencia. Gracias, Edwin. Gracias. Hemos tenido con nosotros hoy en Diálogo del Pensamiento al abogado e historiador dominicano Edwin Espinal, conversando sobre todos estos temas interesantes. Les invitamos para que nos sigan la próxima semana en Diálogo del Pensamiento, en un programa similar. Gracias y la pasen bien.